Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a otra actividad de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Encantado de estar con ustedes esta tarde. Faltará mucha gente hoy por culpa del día que hace, porque habrá mucha gente por la playa todavía, Javier, pero bueno, somos ya los suficientes como para escucharte acerca del libro que hoy nos trae aquí. Esta obra, esta novela gráfica, como a ti te gusta llamar. Así que buenas tardes, José Javier. Muy buenas tardes. Bienvenido a Avilés, bienvenido a la Sociedad Económica. Es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Verán ustedes que en el transcurso de este rato que estemos con José Javier, el concepto que se puede llegar a tener de esta persona, ¿no? Lo vemos en televisión, lo vemos en sus programas, a veces vemos su violencia, todos la tenemos, a veces no. Pero luego en estos ratos íntimos que uno puede pasar, como es un almuerzo, una comida, tal, se descubre el verdadero perfil de la persona. Es un tipo como la catedral de Oviedo. Eso es que lo pasaste bien en la comida. La pasé muy bien. Lo pasé muy bien. Además, en las comidas ya sabes que se pueden contar cosas que en la audiencia no se pueden. Pero la verdad es que es un tipo para tener en cuenta, Javier Esparza. Así que cuando quieras sabes que estás en tu casa para cualquier actividad que desarrolles, quieras o lo que sea. Esta es tu casa, ¿vale? Muy agradecido. Hoy vamos a presentar este cómic de José Javier. Les decía antes, al principio, alguna persona no había llegado todavía, de que vamos a hacer de este acto pues un poco lo que nosotros queramos, ¿no? O bien José Javier nos habla de su novela gráfica, él así sin parar, o bien nosotros le interrumpimos, que será lo mejor, que será lo más práctico. Y sobre todo aprovechar su presencia, porque no en vano es un cronista político, lo siento, y tenía que haber advertido lo de los móviles, por favor, y voy a apagarlo yo, que soy el primer infractor. A ver, un segundito. Bueno, lo que les decía, aprovechar la visita de José Javier, bueno, pues por darle un poco comentarios a la actual situación política española, que creo que merece la pena desde el punto de vista del análisis político. Él no es un analista político como pocos en este país, pues hablar con él y distendidamente, estamos en casa. O sea que preguntemos, digamos lo que queramos. Vamos primeramente a lo que hoy nos trae aquí, que es la novela gráfica. Cuéntanos, José Javier, ¿qué es lo que describes? ¿Qué has hecho de este cómic, como mal llamado cómic, pero qué has hecho de esta obra que tenemos hoy aquí con nosotros para presentar? Bueno, en realidad lo que yo tenía que contar era un poco también parte de lo que has dicho, es decir, no solo este libro, sino por qué este libro. Y este libro, esta edición en novela gráfica de La Gran Aventura del Reino de Asturias, es inseparable de la propia opción personal, intelectual, también política, que es una palabra que no debería estar proscrita, ¿verdad? No. Por una determinada idea de España. Me parece que en realidad lo más fácil es que empiece contando quién soy yo de verdad. Porque bueno, los que me conocéis en la tele, lo que veis es la cara de la tele, que es un tipo que llega a las 12 de la noche y parece que está como unas Pascuas de tal. Y la verdad que no. Y los que me conozcáis solo de los libros, a lo mejor os preguntáis algo que yo me pregunto con cierta frecuencia, que es cómo encaja una cosa con la otra, ¿no? Poder dedicarse durante meses y meses a tratar de estudiar el periodo de Ramiro I de Asturias o la construcción de los monumentos del Monte Naranco, conseguir los pasos de las sobrinas de Ábalos. Bueno, en realidad todo parte un poco de lo mismo, así que como tiene mucho que ver con el origen de este libro que ahora se convierte en novela gráfica, voy a empezar por el principio, y el principio es mi periodo político, en realidad, porque es eso, en el Ministerio de Cultura entre el año 2000 y el año 2004. El intento por, desde el gobierno, nada menos, tratar de
comunicar a tus conciudadanos una cierta idea de la historia de España, de la cultura española, de apreciar la historia del país y encontrar enfrente no solo a alguien que dice lo contrario, sino toda una dinámica de poder que venía de antes y que ha sido después, que apuesta por lo contrario. Es decir, la experiencia de que cada vez que desde dentro del Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura con un gobierno con mayoría absoluta, hay que recordarlo, se trataba de, por ejemplo, promover un producto audiovisual mínimamente constructivo, en fin, sobre historia de España, lo que te encontrabas era la negativa sistemática del propio sector audiovisual a meterse en estos asuntos, por una razón puramente ideológica. La experiencia de que cuando tratabas de amparar, promover una serie documental para televisión sobre historia de España, que finalmente se hizo, por cierto, se llamó Memoria de España, la emitió TV, está en YouTube prácticamente entera, te encontrabas con que las grandes empresas, las grandes firmas bancarias, aun habiendo prometido su apoyo económico para hacerla, que lo retiraban por razones políticas, para no enemistarse con el nacionalismo catalán o con el nacionalismo vasco o con no sé qué. Es decir, la experiencia enormemente amarga de que incluso desde el poder era imposible tratar de comunicar a otros conciudadanos que la historia de España es algo positivo y podemos estar orgullosos de ella, que era imposible, digo, incluso desde el poder, porque había poderes superiores, tanto políticos como económicos, etcétera, que estaban deliberadamente en lo contrario, Y el descubrimiento de que la condena sumaria del conjunto de la historia de España forma parte, en realidad, del discurso silencioso, oculto, no escrito, pero siempre presente de nuestro sistema desde el principio, lo cual seguramente explica lo que está pasando hoy. Después de aquella experiencia, yo me puse, en común, por razones completamente azarosas, con Cristina López Lichting, que entonces estaba en la COPE y con la que habíamos coincidido de cuando éramos prácticamente niños los dos en ABC, porque empezamos juntos, yo en el 1987, no habéis nacido ninguno todavía, ella en el 88, ella me propuso ir a la COPE con una especie de historia específicamente, que se llamó La Gesta Española, del que salió un libro, tuvo cierto éxito y a partir de ahí, siempre en la cadena COPE, empezó a hacer un programa que se llamó La Estrella Polar. En 2004 yo decidí que no iba a seguir en política, que volvía al periodismo porque me resultaba más enriquecedor, menos mal, porque luego llegaron los 70 del 11M y habría sido un poco... de tal forma que en cuanto se celebraron las elecciones y acabó el periodo de gobierno, pues me metí en la cadena COPE y empecé a hacer estas cosas. Y en La Estrella Polar un día, por una pura ocurrencia, salió la idea de por qué no empezamos desde el principio y vamos a contar la historia de la Reconquista. No sabíamos cuánto iba a durar la Estrella Polar, no sabíamos cuánto tiempo nos iban a dar, sabíamos que nos iban a permitir emitir de 1:30 de la mañana, que es cuando empezaba, hasta las 3 y pico, sin complicaciones, entonces vamos a empezar a contarlo. Y ahí se empezó a contar la gran aventura del Reino de Asturias como un guión radiofónico. Y tuvo un éxito muy notable. Al final estábamos contando cosas, Garzón de Zumendi, Almudena Collado, Pedro Pérez en la producción y un servidor en el guión, estábamos contando cosas que todo el mundo había sabido una vez, que eran conocidas, pero que se habían dejado de contar. Y cuando toda esta experiencia la contrastabas además con los manuales de historia de mis hijos en el colegio, entonces ya era la explosión. Es decir, esto no podía ser, había que contar la historia de España otra vez desde el principio entera. Así empezó la gran aventura del Reino de Asturias. En la esfera de los libros les interesó lo que estaban escuchando, propusieron convertirlo en libro y salió un primer libro hace ya 15 años, que fue La gran aventura del Reino de Asturias, un segundo libro de historia de la Reconquista, que fue Moros y Cristianos, un tercer libro de historia de la Reconquista, que fue Santiago y cierra España, que acaba la Reconquista con la toma de Granada, y 4 novelas históricas sobre el ambiente, el entorno del origen del Reino de Asturias en finales del siglo VIII, principios del siglo IX, que han sido El caballero del jabalí blanco, El reino del norte, Los demonios del mar y la última, El jinete de luz. El colofón, en realidad, ha sido la idea
de Imelda Navajo, a la editora de La Esfera, de encargarle a un dibujante especializado en novela gráfica histórica, que es Miguel Gómez, hacer una versión novela gráfica de La Gran Aventura del Reino de Asturias, que es exactamente lo que tenemos aquí delante. ¿Y por qué específicamente La Gran Aventura del Reino de Asturias? Bueno, España tenemos todos, porque es nuestra, una mochila histórica alucinante, llena de momentos épicos, asombrosos, en fin, sobre la conquista de América, de un libro a eso, La cruzada del océano, da para historias sin fin. Pero de todas ellas, la que es absolutamente milagrosa, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, es el nacimiento del Reino de Asturias, porque lo tenía absolutamente todo en contra. Y el mero hecho de que a partir de una tierra tan complicada desde el punto de vista orográfico, es decir, de gobierno, de administración como esta, en una época con los recursos tan primarios como en el siglo VIII, con un enemigo feroz enfrente, feroz y poderosísimo, que era el Emirato de Córdoba, pudiera nacer, consolidarse y empezar a extenderse un núcleo político organizado que iba a perdurar en el tiempo, de hecho hasta hoy, es absolutamente milagroso. Cuando empiezas a observar las circunstancias concretas en las que nace el Reino de Asturias, es para no dar crédito. O sea, si hubiera habido en la época casas de apuestas de estas online, nadie habría apostado nada por el Reino de Asturias. Era un lugar, desde el punto de vista geográfico, dificilísimo. Hoy es un paraíso, pero imaginaoslo en el siglo VIII, sin puentes, ni carreteras, un sitio muy complicado de organizar. Desde el punto de vista social, bastante disímil. Pues muy diferente a la zona gallega, de la zona cantábrica, de las Asturias, que eran dos, de Oviedo y la de Santillana. Desde el punto de vista de recursos materiales, hay una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta. Hay mucha gente que critica con frecuencia que metas elementos económicos en la historia, pero es muy importante porque explican muchas cosas. ¿Veis? El arado de doble vertedera se empieza a partir del siglo XI, más o menos finales. Hasta entonces el arado era el reja simple romano, el hierro que se metía por ahí dentro y ya está. ¿Sabéis lo que significa eso? Que cuando sembrabas había que dejar la tierra descansar por lo menos un año para volver a plantar. El arado de doble vertedera lo que significa es que recoges mucha más tierra, con lo cual puedes plantar al año siguiente. Con el simple no. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si perdías una cosecha estabas muerto. Porque hasta dentro de 2 años no ibas a volver a comer. Bueno, esa era la situación económica en la mayor parte del Reino de Asturias, donde por otra parte los recursos comerciales, artesanales, etcétera, prácticamente habían desaparecido por otro elemento del que se habla muy poco, pero es muy importante tener en cuenta, y es que a finales del siglo VII el reino visigodo se hunde por una pandemia, que es una peste, la peste de Narbona, en el año 693. Cuando vemos la invasión musulmana de 711, todos pensamos, bueno, llegan los moros, son muchos, ¿no? Nos ganan y ya hay que pensar dónde llegaban. Llegaban a un sitio que había sido el único reino estable de los que habían creado los germanos después de la caída del Imperio Romano, que era el reino visigodo de España, de Toledo, que había llegado a alcanzar un grado de solidez política deliberada en la unificación jurídica, religiosa, etc., envidiable en relación con cómo estaba el resto de Europa, y que de repente a finales del siglo VII sufre una calamidad que es una peste que empieza a extenderse de Narbona, en el sur de Francia, que en la época formaba parte del reino de Toledo, que por las calzadas romanas llega al resto de la península y que elimina aproximadamente entre 1/4 y 1/3 de la población. Terrorífico. Es muy impresionante ver a los visigodos lo apuntaban todo. Tú vas viendo los concilios, como llega un momento en el que ya no hay quien escriba. El penúltimo te dice, han faltado fulano, mengano, y no sé qué, por la peste. No habían podido pasar, unos habían muerto, otros directamente no tenían por dónde llegar. Y en los siguientes ya ni siquiera se escriben. Y de repente desaparecen. El segundo se había hundido ya. Estamos todos acostumbrados, insisto, a la imagen de la batalla de Guadalete, en los ejércitos sarracenos, la guerra civil entre los godos. Bueno, sí, pero todo eso es consecuencia de esto otro. Eso quiere decir que cuando se
consuma la ocupación musulmana de la península, cuando tiene lugar Covadonga, lo que hay aquí está enteramente arruinado prácticamente todo, porque todo se lo ha llevado la peste primero, la pobreza después, consecuencia de la peste y finalmente la guerra. Es decir, más elementos que hacían prácticamente imposible que surgiera un reino político organizado en una parte. Bueno, y funciona. Y es asombroso, pero funciona. Hay, como sabéis, una primera insurrección, sencillamente porque aquí había un pueblo que no estaba acostumbrado a que hubiera un poder extranjero tan avasallador como el que vino. Esa primera insurrección, tuviera la dimensión que tuviera, esto es diferente, tiene éxito, el poder que había ocupado la península se retrae, Pelayo construye algo que no es exactamente un reino, y de hecho él nunca se intitula rey, y se dice que en aquella época el trono de Asturias era una silla de montar, ¿no? Pero en todo caso es una unidad política que empieza a enlazar diferentes partes de la España cristiana que habían quedado libres de la ocupación musulmana. Sabéis que Pelayo tiene un hijo que se llama Fabila, que lo mata un oso, que Fabila se queda sin trono, claro, que el trono lo coge el yerno de Pelayo, Alfonso, que pasará la historia como Alfonso I el Católico, y es el quien tiene una primera idea política realmente brillante, que consiste en proveerse de un espacio propio y de una población propia. Y lo hace por un procedimiento bastante expeditivo que consiste en cogerse a 50, 60, 70, no habría más, caballeros, supervivientes de la nobleza militar previa, etcétera, e ir pueblo por pueblo en el Valle del Duero, matando a los musulmanes que quedaban, ahora explicaré por qué, cogiendo a los cristianos que había y trayéndolos acá. Digo matando a los musulmanes que había por lo siguiente. Otra cosa milagrosa, realmente milagrosa, es que a la altura del año 720 y tantos, 730 y tantos, y durante 10 años seguidos más, hay una enorme conmoción dentro del poder musulmán que ocupa la península. Entran en una guerra civil larguísima entre ellos. Guerra civil que tiene su origen fundamentalmente en los odios étnicos. Es decir, los que han llegado aquí mandando las tropas de ocupación son árabes, sirios y iraníes. La masa de maniobra fundamentalmente son bereberes, es decir, gente del norte de África, muy poco islamizada, todavía romanizada. Los árabes odian, detestan, desprecian a los bereberes, lo siguen haciendo hoy. En aquel momento, cuando han triunfado, lo que hacen es repartir las tierras y darle a los bereberes las peores tierras, que son las que están básicamente en torno al Duero y al norte del Duero. ¿Por qué son las peores? Bueno, son las peores porque donde está la gran riqueza de la península, evidentemente, es en las grandes vegas de los ríos. El Guadalquivir, el Tajo, toda la zona de Levante, etcétera, donde plantas un bastón y germina. El norte es mucho más complicado, pero hace falta mucha mano de obra para sacar el cereal y todas estas cosas. Llega un momento en el que, por el propio caos político de la ocupación musulmana, las crónicas musulmanas son absolutamente elocuentes al respecto, los propios bereberes se rebelan a ver que sus élites se están matando entre ellas y se marchan. Se marchan del norte, dejan unos pequeños grupos de gente que se dedica a cazar esclavos y tal, cristianos, como esclavos y poco más. Y hay un montón de poblaciones, Sepúlveda, Ledesma, en fin, que tienen pues una población cristiana sojuzgada, una pequeña minoría berebere que la explota, y ahí es donde Alfonso I pone la mirada. La idea es, llegamos, sacudimos, si no se van, los vamos. Y a la gente que hay aquí nos la traemos al norte porque hace falta. De tal forma que en muy poco tiempo, en el 750, 760, se construye en todo ese territorio algo que ya parece un reino realmente, con una población más o menos regularmente organizada, con unas primeras repoblaciones de centros urbanos, muy rurales, pero bueno, centros urbanos, y con una idea política de unidad.
Esa idea política de unidad es la corona. Pero la corona tiene un problema, que es su debilidad militar, claro. Alfonso I le hereda un hijo suyo que se llama Fruela y empieza a aparecer entonces un problema que iba a ser ya crónico durante decenios en el reino, y es el siguiente. Es algo que va a ser crónico no solo en Asturias, en el conjunto de la España cristiana, no solo en la España cristiana, en el conjunto de la Europa medieval, que es el conflicto entre el poder privado de los nobles y el poder público de la corona. Y esto quería explicarlo un poco porque es muy importante para entender todo. Es decir, la corona lo que representa es la soberanía sobre un conjunto. Superanos quiere decir eso, el que está por encima. Bueno, es un poder en principio de origen religioso, Dios ha querido que esté ahí, ¿verdad? El soberano, pero no es necesariamente un poder práctico material. Es alguien a quien debes obediencia, pero quien tiene el control de hecho sobre la tierra, sobre lo que la tierra produce, sobre los recursos que esa tierra genera y por tanto sobre las milicias que puedes armar con esos recursos, son los señores de la tierra. Esta dinámica, que es la que va a conducir al feudalismo en toda Europa, en España empieza a producirse también, en el Reino de Asturias empieza a producirse también, y además en una zona que seguía, lógicamente, muy desarticulada, con un mundo como el gallego, mucho más organizado desde tiempos de los godos, con grandes señores de la tierra que mandaban una barbaridad, un mundo algo más primitivo, centrado en núcleos muy concretos, como lo que hoy conocemos como Asturias, y luego un mundo absolutamente selvático, como el cántabro o el vasco en la época. En ese contexto, quien tiene los recursos para garantizarse tropas es quien manda de hecho. Y toda la tribulación de los primeros reyes de Asturias va a consistir en ser capaces de imponer su autoridad sobre esta realidad de hecho. Querría evitar cualquier tipo de interpretación, ¿cómo decir?, crítica de esto. Es decir, en realidad los dos poderes eran legítimos. Claro, es decir, el tipo que tiene unas tierras tiene que garantizar que da de comer a su gente. Entonces, lógicamente, pide. Y le pide al rey, que es el que le puede dar. Y si tú eres el rey y quieres que te apoye, claro, tienes que darme. Si no, bueno, y es lógico también, ¿no? El asunto es que diferentes reyes van a estar sujetos a esta dinámica sin poder resolverla. Simultáneamente, en el sur, el Emirato de Córdoba se empieza a organizar. Y me parece muy interesante explicar por qué también. Después de decenios de guerra civil, los mozárabes, que es como se llaman los cristianos bajo dominación musulmana, se ponen de acuerdo con las élites árabes más conscientes para dar un golpe de mano, porque aquí hay que poner orden. Y hay que poner orden porque son de 25 años de sangre sin parar. Entonces, de repente se enteran de que ha aparecido en el norte de África un tipo de la dinastía omeya que acaba de ser exterminada con saña por la Abásida y que se llama Abderramán, que es el último superviviente de la matanza de Abu Futrus. Bueno, él y un hermano, pero el hermano murió a poco. Este es el tipo. Tiene la legitimidad de marca de los Omeya. Cuando llegue aquí, pondrá orden, nosotros le vamos a apoyar. Y gracias a eso aparece en realidad el Emirato de Al-Ándalus, como se conocerá después. Y es muy importante subrayar esta participación directa de las élites mozárabes, que eran las mismas élites antes hispano-godas, antes hispano-romanas, antes seguramente lo que mandaban aquí de siempre, de verdad, para tratar de encontrar una solución política, lo que Josep Tarradellas en otro tiempo llamó un golpe de timón, que pusiera un poco de orden. El hecho es que a partir de ahí se empieza a reorganizar el Emirato, lo cual aquí en el norte se recibe como una sorpresa notable. Y ya no te viene solo de vez en cuando una horda de salvajes a coger esclavos, violar mujeres, robarte el grano y tal, sino que ahora te aparecen ejércitos que, con una mecánica absolutamente letal, 2 veces al año lo arrasan todo, se lo llevan, porque vivían de eso, y a ti te dejan cao. Se tarda muchísimo en recuperarse de esa dinámica. Los propios problemas internos de las 2 grandes familias del Reino de Asturias contribuyen a esa dificultad. 2 grandes familias, pero
os explico muy sumariamente, son fundamentalmente Pelayo y Pedro de Cantabria. Como sabéis, la hija de Pelayo se casa con el hijo de Pedro de Cantabria, a partir de ahí son todos los reyes del linaje, ¿no? Pasa cosas terroríficas. O sea, Fruela mata a su hermano Vimarano porque los nobles le han comido la cabeza seguramente a los dos, ¿verdad?, para provocar su caída. Es decir, yo voy a convencer a Fruela de que su hermano conspira contra él, voy a convencer a su hermano de que en realidad sería mejor rey que el otro, así provoco que no haya rey. La política siempre ha sido igual, no solo hoy. O sea, esto ha sido siempre por el estilo. Termina la corona en la cabeza de un tipo que seguramente participó en el asesinato posterior de Fruela, que fue Aurelio. Después llega un señor que era un comerciante, que era Silo, pero está casado con Adosinda, es la sangre de Pelayo. Él va a ser rey. Bueno, nos dejó en San Juan de Pravia o en Santianes un laberinto maravilloso, ¿verdad? Alguien tiene todavía la idea de que aquí hay que mantener un reino, y entonces esta mujer, Adosinda, coge a su sobrino Pelayo, el hijo de Fruela, y lo educa para ser rey, pero le dan un golpe en cuanto lo nombran y se tiene que marchar. Termina exiliado en las tierras de su madre, doña Munia, que era una vascona. Seguirán las catástrofes, llega Mauregato, vendrá después Bermudo, y el reino en realidad sigue sin aparecer. Solo es un nombre. Pero en tiempos de Mauregato pasa algo absolutamente fundamental, y sin el quererlo. Y es que de repente aparece lo más poderoso que existe en la historia de los hombres, que es una idea. Y esta idea aparece por pura casualidad. Ocurre que en la España andalusí, el obispo de Toledo, nada menos que el obispo de Toledo, Elipando se llamaba, quizá para llevarse mejor con los musulmanes, no se sabe muy bien, da en afirmar que Jesús no es propiamente Dios, sino que es un hombre adoptado por Dios como hijo. Es decir, adopcionismo se llama eso. Que es, por otra parte, una interpretación que encaja bastante bien con la islámica, ¿no? Donde, como sabéis, decir que Jesús es Dios es blasfemia y no tiene que ser decapitado. Bueno, yo no sé cómo llegó eso que había escrito Elipando. Imaginaos, estamos allá en 780 y tantos. Yo no sé cómo llegó a Santo Toribio de Liébana, que entonces se llamaba San Martín de Turieno. Es un sitio maravilloso, pero está encajonado en un rincón en Potes, ¿verdad? O sea, no es un sitio por el que pasa la gente habitualmente. El asunto es que llega esta declaración de Elipando. Y allí hay dos monjes que lo leen, que son Beato de Liébana y Eterio de Osma, y montan en cólera. Montar en cólera, pero del todo. Entonces, rápidamente se van al escritorium, sacan un pergamino, que sería de piel de cerra, empiezan a escribir una carta a Elipando donde le llaman testículo del anticristo. Eso es un insulto y no lo que se oye en las cortes ahora. Testículo del anticristo. Bueno, Elipando, herido en su dignidad episcopal, contesta. Fetidísimo doctor Beato le contesta en una carta, y se monta un pollo descomunal, hasta el punto de que la cosa llega a Carlomagno, que es el gran poder en aquel momento en toda Europa. Y Carlomagno enseguida percibe la enorme importancia que tiene esto. ¿Por qué es tan importante? Pues Carlomagno es, como emperador, el brazo armado de la cristiandad, eso es lo que significaba en realidad la dignidad imperial, de la cristiandad. Y aquí lo que está en juego es quién es la cristiandad en la península. Si Toledo, que es la sede histórica y que está dispuesta a ser herética, o esa oscura gente que está en un pequeño rincón del norte, que resulta que han tenido las agallas de plantarle cara al de Toledo. Y Carlomagno convoca un sínodo en Frankfurt, nada menos para hablar de lo que está pasando en Asturias. ¿Ves? Es importante lo que está pasando en Asturias. Y el sínodo da la razón a Beato y a Eterio. Da la razón a Beato y Eterio, y a partir de ese momento aparece la gran idea. La gran idea es: nosotros somos la cristiandad. Eso es fundamental. Porque ese reino tan complicado, con reyes que se iban, que unos se mataban, que otros no sé qué, que uno se lo comía un oso, que al otro era tan difícil de gobernar, tan difícil de administrar, de repente tiene algo que no tenía nadie más.
sabemos quiénes somos. Somos la cristiandad. Frente a eso otro que es lo enteramente otro, que era el Islam. Muy pocos años antes, perdón por el flashback, había aparecido un documento que cada vez que hay una polémica, esta polémica que habrá sido siempre, de la reconquista no existió, no había reconquista porque no había nada que reconquistar y tal. Vale, o sea, vamos a ver. La reconquista es un nombre que ponen los historiadores del siglo XIX, como renacimiento. Miguel Ángel no se levantaba por las mañanas y decía, ¿qué renacentista me siento? No, es un nombre que ponen después los historiadores. Reconquista es igual. Ahora bien, lo que sí que existe desde el principio es la idea de recuperación y de restauración. Y hay un documento clave que es la Crónica Mozárabe del año 754, que escribe un monje, seguramente un monje, no sabemos quién, en Toledo o en Córdoba, donde habla de la recuperación de la España perdida, la pérdida de España y su restauración. Es decir, esa idea, en las élites, digamos, élites intelectuales de la cristiandad, que lógicamente eran los clérigos en la época, existía ya. Como existía, por otra parte, el culto a Santiago Apóstol antes de que apareciera el sepulcro. Lo sabemos por el himno de Santiago, que es de Gato de Líbana, por cierto. Es que está encajando todo, no sé si lo veis. Es decir, tenías la idea subyacente de que se había perdido algo que había que restaurar y que recuperar. Pero claro, ¿en nombre de qué? De Moregato. Bueno, tenías, por otra parte, la idea de que ha predicado Santiago. Ahora tienes la idea de que, bueno, es que encima resulta que la cristiandad oficial, digamos, que era de Toledo, se ha pasado al hereje. Y ahora soy yo. Ahora yo soy la cristiandad. Es decir, yo soy el que tiene derecho a restaurar todo lo que se perdió. Dicho así parece muy bonito. Pero claro, poneos en la situación. Es un reino pequeñito, con muy poquitas tropas, con relativamente poca gente. Enfrente lo que tienes es el mayor poder de su tiempo, que es el Emirato de Córdoba. ¿Cómo lo haces? Pues ese es el milagro. Y ese milagro lo hace, desde mi punto de vista, muy específicamente un tipo que es Alfonso II el Casto. Aquel que se había tenido un golpe de Estado, que se había tenido que marchar a las tierras de su madre y que después de la derrota del río Burbia de Bermudo es llamado por la propia nobleza del reino para que ocupe el trono, porque no hay nadie más. Alfonso II es el último descendiente directo de Pelayo. Los siguientes reyes son descendientes de la línea de Pedro de Cantabria. Alfonso II decide que no se va a casar, o más precisamente que no va a tener hijos. Parece que sí que se casó con una dama franca llamada Berta, pero sin descendencia. Y ofreció esa castidad, por eso se llama así, a Dios como prenda de su victoria. Y Alfonso II el Casto es el que tiene una idea genial desde el punto de vista político, temeraria, abusiva, desmedida, una locura, pero genial. Que es lo que las crónicas asturianas llaman muy escuetamente restaurar el orden gótico en palacio. Esto que he leído así nos puede parecer una cosa como el protocolo, ¿no? Pues te vistes de visigodo y tal. No era eso. En realidad es increíble, es decir, lo que dice esa línea, lo que quiere decir esa línea de las crónicas es Alfonso II decide que ahora el rey godo soy yo. ¿Y por qué? Porque yo lo valgo, porque no hay ni una sola razón ni de linaje ni de legitimidad histórica, salvo la voluntad política de decir ahora soy yo el que va a encarnar la restauración de la cristiandad en el viejo reino godo de Toledo y por eso restaura el orden gótico. Es una enormidad, es una desmesura. El reino de Asturias en aquel momento es una cosa muy pequeña. De hecho, según intenta construir su primer núcleo político, Alfonso II, los moros le van a arrasar 2 veces desde Oviedo. Sin embargo, realmente es lo que hacía falta. Tenías ya la idea flotando en el ambiente. Ahora la cristiandad somos nosotros. Le faltaba la legitimidad política. Bueno, pues además de la cristiandad está la espada del rey. ¿Qué más necesitamos? Echarnos para adelante. Y ese echarnos para adelante es lo que empieza a ocurrir un poco en todas partes a lo largo de la cordillera cantábrica en los decenios siguientes, a partir de 1790, 1780 y tantos 90, hasta 1492 en realidad.
que es la permanente ocupación de tierras por parte de la gente del norte para repoblar. Eso es realmente la reconquista. No podemos pensar, pero sería muy incompleto, ¿verdad?, en un rey que decide, vamos a reconquistar a los moros. Eso pasó después. En aquel momento lo que estamos viendo es una ola imparable de campesinos, de todos aquellos que se había llevado Alfonso I al norte después de eso, de vaciar el Duero, ¿verdad?, que como aquí hay mucha gente y se come mal, y ellos sienten que tienen derecho a ocupar esas tierras porque un día fueron cristianas, se cogen la caravana, la parienta, los niños, el loro no, porque no había loros, pero bueno, lo que hubiera, la verdad, el abuelo y las gallinas, cruzan los montes, y hay que ver qué montes, y empiezan a ocupar tierras, en un proceso que se llama presura, muy estudiado por otra parte, y aquí salen algunos gráficos, y que ofrecen al colono una posibilidad inédita en la Europa de aquel tiempo, que es que cualquiera pueda ser señor, dueño de su tierra, cualquiera. Basta con que cruce, la tome y la defienda, y la rotule. Y así se va a ir repoblando en un proceso consciente, perfectamente consciente, desde el punto de vista político, claramente deliberado, poco a poco, todo lo que es el norte de León, hasta que finalmente se repuebla León, los valles del norte de Burgos, Menla, Losa, Tobalina, Valdegovía, Espinosa de los Monteros, y hasta que se llega al Duero. Y en muy poco tiempo, en poco más de un siglo, aquella unidad menesterosa que era el reino de Asturias cuando llegue Alfonso II al trono, que murió con 80 años y reinó medio siglo, que para la época es muchísimo, se había convertido en un reino extraordinario, que llegaba hasta el Duero nada menos, y que estaba en condiciones de convertir Zamora en su baluarte frente al mayor poder de su tiempo. Bueno, es que es milagroso. Es que el mero hecho de que esto pudiera ocurrir es milagroso. Con frecuencia se compara el proceso un poco con el Far West, ¿no? Aquí tienes enfrente a los colonos que van con las carretas, y un fusil viejo, y enfrente a los indios chiricahuas que le tiran flechas. Bueno, que esto no eran los indios chiricahuas. O sea, era el Emirato de Córdoba. Eran ejércitos enormes, un país muy rico, muy organizado, era esto. Y a eso se le hizo frente, se lo contuvo y se le derrotó. Y de ahí iba a nacer, en un proceso que por otra parte se estaba desarrollando de forma semejante, con más dificultad pero semejante, en el este del país, en el Reino de Aragón, en los condados catalanes, etc., van a hacer lo que somos hoy. Y es lo que somos hoy. Porque era gente que tiene nuestra cara, que hablaba una lengua de la que desciende la nuestra, que veneraba a un Dios que es el mismo que hoy nosotros reconocemos en las iglesias que vemos por ahí, y que tenía nuestros nombres. Es esa misma gente. Ahora sí, ya cierro. Cuando descubrí esa historia, toda esta historia, con las historias personales que son las que te salen en las crónicas de vez en cuando, que es para no creértelas, pura épica, ¿verdad? Cuando descubrí esa historia, dije, pues esto era lo que yo estaba viendo en 2004 cuando dejé el ministerio y constaté que nadie apoyaba esto. Pues hay que hacerlo, hay que apoyarlo. La Reconquista no es solo una época de la historia de España. La Reconquista no fue solo una misión de antaño. La Reconquista es una misión permanente. Es la misión de la fidelidad a las raíces de uno, al origen de uno y a las páginas más brillantes, más hermosas que hemos escrito colectivamente los españoles. Este es el origen último de este libro, que ahora aparece en versión novela gráfica, la gran aventura del Reino de Asturias, porque en realidad esa gran aventura dura todavía hoy y durará siempre mientras haya un español que siga sabiendo que quiere restaurar el orden gótico en Palacio, como hizo Alfonso II. Gracias, Luis. ¿Sabes una cosa? Que después de escucharte durante el día de hoy... A todo esto todavía has hecho una pregunta, ¿no? y hacernos caer ahora en esta reflexión que hace sobre la Reconquista. Uno siente, yo por lo menos siente que desde hace unos días acá, yo creo que hemos empezado en España
una nueva reconquista. No sé por qué tengo esa sensación. Es que tan mal se está poniendo la situación de que ya no puede ir a más y uno empieza a creer que estamos en esa, no sé si segunda reconquista, podríamos decir. Decía al principio que nos gustaría, en nombre de todos, aprovechar la estancia que yo y Inglés, aparte de la presentación de tu libro, para comentar la actual situación política española. Sabes que nos gusta a ambos y tú eres dictado para esto del tal análisis. ¿Cómo ves la situación actual, José Javier? ¿Y qué perspectivas de futuro crees que pueda tener esta relación? Bueno, a mí me parece que es una novedad que se ha cerrado ya un ciclo, que es el ciclo abierto en el año 78, cuando el Tribunal Constitucional nada menos decide que algo no constitucional es constitucional, es que ya no vamos a ningún lado. Es decir, esto se ha acabado, el proceso se venía viendo, ha sido lento, pero finalmente nadie ha podido revertirlo y ahora hay que ir pensando en construir otra cosa. España como nación sobrevivirá en cualquier caso. Otra cosa es que sobreviva como Estado nacional, que esa es otra historia, ¿no? En las actuales circunstancias. Lo peor es que todo esto no ha venido por por un debilitamiento de la idea nacional, por una pérdida de sentido del propio concepto de España, por una emergencia imparable de las conciencias regionales frente a... No. Esto ha venido por una conversación entre Santos Cerdán y Puigdemont y por un reparto de cromos con Bildu. Claro, es decir, al final lo peor es que la tradición ha venido de una dinámica absolutamente corrupta. Y eso, que efectivamente es lo peor desde el punto de vista moral, creo que también es lo que puede hacer a mucha gente tomar conciencia por fin de algo que hasta ahora dice, bueno, al final no pasa nada, ¿no? España no se cae, España no se rompe, yo sigo viendo Movistar o Telecable, lo que sea, ¿no? Y veo la tele, ahí está la selección, ¿no? Bueno, me parece que lo que está pasando ahora quizá haga que más gente tome conciencia de esto y de la necesidad de empezar a pensar ya en una rectificación. Y el gran debate ahora mismo, en realidad, es entre quienes piensan que el sistema simplemente necesita una reforma, es cambiar a quien pilota el barco, y quienes pensamos que lo que hace falta es una rectificación y que hay que calafatearlo entero, limpiar los hollados, echar a las ratas fuera y cambiar también la derrota, o sea, la ruta de navegación, ¿no? Pero creo que es un debate muy importante que hay que tener y en ese sentido, oye, en ese sentido la perspectiva es positiva, es lo que decía Nietzsche, dice, si el agua está cayendo, empújalo, porque al final no hay cosa más que estorbe más que un muerto que no termina de morirse, ¿no? Bueno, aquí hemos estado un poco en esta situación, me parece que ahora las cosas están absolutamente claras. No es una situación agradable, todos desearíamos una situación mucho más estable, consolidada, pacificada, bueno, pero nos ha tocado lo que nos ha tocado. Y dentro de lo que nos ha tocado, me parece que hay que llamar a nuestros conciudadanos a tener conciencia ciudadana real, ¿no? Siempre siendo conscientes de que los que desarrollen esa conciencia ciudadana hoy, como siempre en la historia, va a ser una minoría. Y la mayoría se deja llevar, siempre. Pues un poco eso, ¿no? Tienen ustedes la palabra, ¿eh? Allí había un caballero que... Sí. Del anticristo. ¿Qué punto va a quedar? Yo no sé por qué presumes que el diablo tiene testículos. Es un poco heteronormativo. No, yo me refiero a lo que dijo el otro, que es el cura de Toledo. O sea, el testículo del anticristo, Zapatero. Bien, ¿qué le pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Impune a la historia? Pues no lo sé. Yo no lo puedo saber. Depende mucho de la UCO. No sé si tiene ya la nacionalidad dominicana también para poder escaparse de ese tipo de cosas, pero lo que se ha descubierto en el curso de estas investigaciones con relación al petróleo venezolano es extremadamente grave y extremadamente serio. Y yo creo que se quitará del medio y seguirá conspirando. Pero se trata de no dejarle, ¿no? Pero no, si lo que estás diciéndome es vamos a ver un Alcalá Meco con... Ya verás cómo. No. Carnita. Y no porque yo no quiero. Vas a preguntar.
Gracias a preguntar algo. Más preguntas, por favor. Me ha llamado la atención que haya mencionado en la historia dos cosas: la geografía y las capacidades del momento. Porque siempre pensé que se miraba poco para la geografía. Sin embargo, yo no soy historiadora, en absoluto. No se preocupe, no se preocupe. Pero siempre pensé que la geografía hace el pueblo. Quiero decir, de ninguna manera un pueblo puede desarrollarse lo mismo si nace en una isla apartada del mundo, con pocos recursos naturales, con un clima muy malo, o si nace en una isla apartada del mundo, pero con un clima muy bueno, con muchos recursos naturales, o si nace en una península o un continente poderoso. Me llama la atención que lo haya mencionado porque efectivamente me gusta mucho leer y muy pocas veces veo registrados. Me gusta leer a mi nivel. No leo literatura específica del tema, pero pocas veces, muy pocas, veo señalar la importancia que tiene la geografía y los recursos. Qué bien. No, y es absolutamente imprescindible. Hubo una corriente historiográfica en los años 60, sobre todo 50-60, heredera de los análisis marxistas, y que por tanto incidía mucho en los aspectos materiales, dejando aparte todos los demás, lo cual tampoco era, ¿no? Incidía mucho en las relaciones de producción, las cuestiones económicas. Después es verdad que se han dejado aparte con mucha frecuencia, y es interesante, pero nunca se han vinculado a cosas que ahora, por razones científicas, conocemos bien, que son la influencia de los factores médicos y la influencia de los factores climáticos, por ejemplo. Es decir, cuando llegan los visigodos, cuando los visigodos saltan al continente europeo a principios de nuestra era, no es porque hiciera mucho frío en Escandinavia, es por todo lo contrario. Ha empezado un periodo de óptimo climático y ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no se muere de frío. Entonces sobra gente y falta comida y tiene que salir 1 de cada 3, dice la crónica. Pasan al continente para irse. Luego llegarán otros tiempos más fríos. En el siglo XIV coincide una pandemia, que es la peste negra, que dejó Europa diezmada, con un cambio climático también. Empieza la pequeña edad de hielo que va a terminar en el 17 con un frío del demonio en todas partes. Bueno, eso es fundamental para entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y si no se entiende muy bien. Y desde un punto de vista puramente material. Hoy en la comida nos decía un compañero, nos traía esta tesis según la cual en realidad Pelayo es un evasor fiscal que se levanta porque no quiere pagar impuestos. Bueno, Pelayo se levanta porque no quiere pagar impuestos al moro. Claro, que no es lo mismo. Bueno, ponemos en la cabeza de cualquier campesino asturiano del año, por ejemplo, 790. Este es un sitio donde hay mucha gente, donde los recursos son pocos, y sabes que al otro lado de las montañas, porque te has asomado una vez, ¿no? Tienes un llano infinito, que puede ser un océano de cereal. ¿Tú qué necesitas? Comer y dar de comer a tu gente. Pues ahí estamos. Claro, y eso es fundamental. Bueno, entonces aquella gente resistía porque tenía hambre, como me dijo el otro día otro no, vamos a ver, si tú lo que tienes es hambre y te rindes y ya está, ¿no? El amo ya te dará de comer. Se trataba de ser libre también, ¿no? Por eso empieza ese proceso y es la conjunción de todos estos factores, el religioso, el identitario, el político, el económico, claro, lo que va construyendo un cierto perfil, ¿no? Y me parece que es muy importante, yo lo intento hacer desde luego, meter todos estos elementos. El médico, por ejemplo, es clave. O sea, toda la polémica sobre el genocidio indio en América, etcétera, hoy se sabe que es una falacia por razones médicas fundamentalmente, porque se ha podido rastrear las epidemias que tienen lugar en América, brutales, en cuanto empiezan a llegar no tanto los conquistadores como los niños. Los niños. O sea, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Cuál es el efecto de la primera semana de guardería en casa? Lo pillamos todo. A ellos se les pasa en 3 días, pero a nosotros nos dura 3 meses.
Bueno, pues imagínate eso en un nicho ecológico, donde hay comunidades humanas que han estado aisladas del resto del mundo, o al revés, el resto del mundo aislado de ellas, me da igual, 10.000 años. Es letal. Cuando llegó el primer niño con paperas a América, el efecto fue devastador por el contagio. A los otros niños de los conquistadores, pues no, teníamos ya el cuerpo habituado a eso. Pero para los indígenas, y así todo, y al revés, porque generalmente contamos los efectos de las enfermedades que llevan los europeos a América, que efectivamente fue brutal, y no contamos el efecto de las enfermedades tropicales en los españoles. Pero, por ejemplo, Pedernales Dávila, cuando va a meter en cintura a Núñez de Balboa, se lleva 2.000 hombres y a los 3 meses le quedan 1.000. Se le ha muerto la mitad, y no por combates con los indios. Se le ha muerto por las enfermedades de allí. Todo eso hoy lo sabemos y me parece que es muy importante meterlo. Siempre nos han contado la caída del Imperio Visigodo, del Reino Visigodo, y con la cosa llegan los musulmanes y los ganan. Sin la peste de Narbona previa, por eso he empezado yo por ella, no se entiende realmente cómo es posible que de repente aquello se caiga. Pues se cae porque estaba hecho unos zorros ya. Todos estos elementos yo trato de meterlos y lo bueno de hacer historia divulgativa como la que yo hago, que nunca he pretendido ser un académico, sino un divulgador, es que puedes meterlas con toda libertad. Porque no va a haber nadie en un departamento que te diga esto no corresponde a este departamento. Da igual, porque no escribo para un departamento, sino para que la gente lo lea y para entender yo mismo lo que está ocurriendo. Los elementos geográficos, económicos, médicos, son absolutamente cruciales y realmente no se entiende nada de nuestras vidas como no se entiende hoy. Vaya chapa que te he dado con la pregunta. No, incluso con las creencias, porque... Y con las creencias, pues claro. En aquella época también lo de la cristiandad, no cabe la menor duda, no solamente era la cristiandad, ellos tenían sus creencias adaptadas a lo que había habido previamente, que eran unas creencias propias, suyas, que se entendían y que hay que tener en cuenta. Es muy interesante, efectivamente, la mayor parte de la cristiandad europea, que, por así decir, se solapa sobre todo el mundo previo de creencias, que ya no es el paganismo romano, evidentemente, sino que era, digamos, el autóctono. Bastante parecido, por otra parte, en casi toda Europa, pero en fin. Y nadie tiene un problema, en principio, hasta que llega una visión del mundo enteramente diferente, que es la musulmana. Pero lo más interesante es que esa visión del mundo enteramente distinta en realidad no llega con la invasión, llega después. Lo que llega con la invasión es un Islam todavía muy fragmentario, muy deshilachado. Es lo que ha dicho Mahoma y poco más. Y una pequeña élite que lo conoce, que son los árabes, los bereberes, es todavía un pueblo post-romano. Precisamente cuando empiezan a organizarse los conjuntos políticos musulmanes en torno a la Sharia, que todavía hoy existe, es a partir del siglo IX con las 4 escuelas de jurisprudencia fundamentales, que son las que van a convertir en el orden político legal el Islam. Maliki, Hanbali, Hanafi y Shafi, que son las 4 escuelas. A nosotros nos toca la Maliki, aquí en la península. A partir de ese momento nace el Islam que conocemos hoy, porque es verdad que desde entonces no ha cambiado nada. Pero en el siglo VIII, cuando se expande por aquí, para un arriano, ¿qué diferencia hay realmente con un salvo a qué rey obedeces? Realmente no mucha, ¿no? Claro, cuando eso se consolida, ¿qué ocurre? Que el cristiano que está viviendo en Mérida, o en Toledo, o en Córdoba, en sitios donde date cuenta que hasta el siglo X, XI, principios, la población cristiana en Al-Ándalus, no digo en el conjunto de la península, en Al-Ándalus, era más del 70% de la población, los cristianos. Bueno, cuando eso empieza a convertirse en Estado, la gente se va. Y es cuando empieza la gran migración mozárabe, que se va a desatarse en los siglos posteriores hacia el norte, de cristianos del sur, que sencillamente no soportan más una vida de sometimiento como la que tienen, ¿no? Y entonces es cuando tu creencia se convierte realmente en algo importante. Porque hasta entonces lo habías llevado, bueno, parte de la atmósfera, ¿no? Del mismo modo que, pues no sé, los domingos vas a misa o no vas, pues bueno, la iglesia está ahí, suena la campana, ves la procesión del Corpus, yo que sé, forma parte de la atmósfera.
Cuando viene alguien y te dice, si te veo procesionando te mataré, porque es que era así, entonces tus creencias empiezan a tener mucha importancia, claro. Y es precisamente ese choque con lo absolutamente otro, lo absolutamente hostil, lo que hace que tomes conciencia de tu identidad. Seguramente algunos se rendirían, seguramente muchos, ¿no? Pero otros muchos, ¿no? Más preguntas, por favor. Sí. Yo más que nada era que me interpretaran en el siglo VIII, cuando están los musulmanes, los omayas o los nobles españoles pactan una parte con los omayas para beneficiarse y otros deciden emigrar o unirse a Pelayo para la lucha de la Reconquista. ¿Podría darse ese caso en las épocas actuales, aglutinar a un grupo de, ya no quedan nobles, luchadores guerreros que pudieran hacer una reconquista? Lo que pasa en el momento de la invasión musulmana, que pasaba, es una guerra de clanes entre el poder visigodo, los viticianos que se llama, los de Don Rodrigo, pues parece, yo tengo un libro que se llama Visigodos que lo explica bastante. Parece que es bastante posible reconstruir exactamente qué universo de intereses representaba cada cual, ¿no? Familiares, también religiosos. Bueno, y alguien calcula mal. Alguien calcula mal el apoyo que le puede prestar una gente que ha llegado al sur, que ya intentó invadir la península antes, que han sido rechazados y que nadie sabe muy bien quiénes son. Porque hay que recordar que en el sur en aquel momento aquello había sido Roma, ¿eh? O sea, el norte de África no era Roma, era la Mauritania gitana. Bueno, alguien dice, como en otras ocasiones había ocurrido, aquí hay un tío que tiene un ejército que me ayude y toma el poder, ya le pago y así irá. Calcularon mal y de hecho es verdad que en Guadalete, fuera como fuera aquella batalla, desaparece en la práctica totalidad de la élite guerrera goda, que ya venía muy machacada por todo el proceso previo de la peste, el hambre, etcétera, ¿no? Y quedan unos pocos, algunos se van a lo que hoy es Cataluña y se refugian en el sur de Francia, para eterno oprobio del nacionalismo catalán. A estos godos catalanes los llaman hispanos. Bueno, en fin, otros se van a lo que podían ser sus tierras y otros efectivamente pactan y aparecen cosas muy interesantes, como por ejemplo, hay dos casos que conocemos muy bien porque tenemos los textos y eso es una maravilla. Donde hoy está Murcia, Murcia no existía, Murcia la edifican después. Había una región muy amplia que se llamaba Aurariola, que seguramente es Orihuela, y un señor que se llamaba Teodomiro. Unos dicen que era bizantino, otros dicen que era godo, en todo caso era el duque de toda la comarca, es una amplísima comarca que abarcaba pues, prácticamente la mitad norte de lo que es la región de Murcia y parte del sur de Alicante. O sea, una zona muy grande y muy rica. Y cuando llegan allí los musulmanes, lo que le proponen es un pacto. Y el pacto es, si te conviertes al Islam, vas a seguir siendo el jefe de aquí. ¿Por qué le proponen esto? Pues porque Tudmir es uno de esos... Tudmir o Teodomiro, es que se islamiza como Tudmir. Bueno, es uno de esos señores de la tierra que era tan rico que podía tener su propio ejército. Pero si puedes convencerle, ¿para qué vas a pelear? Y Teodomiro pacta. Se convierte en Tudmir en las crónicas, ¿no? Y tenemos el texto, además, de todo lo que tenía que pagar todos los años en vino, trigo, etcétera, y a cambio de eso seguía allí siendo él. Y lo fue, el dueño. La Cora de Tudmir, o sea, la provincia de Teodomiro, es como se llama esto en las crónicas árabes. Se muere, sus hijas se casan con los jefes de la ocupación, estos entrarán en guerra entre sí, finalmente serán aplastados después y desaparecerá para siempre Eyo, que era la ciudad en la que vivían probablemente Cieza, y Medina Mursilla, o sea, Murcia se edificará sobre las ruinas de todo aquello. Bueno, el pacto en el Valle del Ebro, en mi última novela, El jinete de luces, es parte fundamental de la narración, aparece una familia que son los Casio. Y los Casio, que nadie sabe de dónde vienen, pero probablemente de tiempos romanos o antes, cuando llegan allí los musulmanes, pactan. Vienen de arrasar Zaragoza, que han pasado a sangre y fuego, matando hombres, crucificando niños, una barbaridad. Cuando llegan a la zona de Arnedo, el Valle del Ebro, con toda su riqueza agraria, etcétera, a los Casio, que es la gran familia que tiene el poder material de la tierra en toda esa zona, le proponen un pacto. Y ellos evalúan qué hacen. Y lo evalúan no solo ellos,
sino también con los señores de la tierra, ya no del llano, del Valle del Ebro, sino de los montes, de lo que hoy es Navarra. Los del norte no se van a convertir, están en guerra entre sí, está influyendo Carlomagno, etc. Los casios sí, se van a convertir en los Banu Qasi. Y los Banu Qasi durante 200 años van a ser un poder absoluto en la región. Porque ese Islam que se les impone es todavía el Islam del siglo VIII reciente, no está enteramente organizado, no está enteramente... Después sí, y va a dar lugar a problemas de identificación política enormes. Pero al final, claro, tú ponte en la cabeza, en mi última novela, en El jinete de luz, yo fantaseo mucho con ese asunto, ponte en la cabeza de Musa ibn Musa, el gran jefe Banu Qasi, hermanastro de Íñigo Arista, el rey cristiano de Pamplona, porque eran hermanastros. Claro, se habían repartido el quién pacta con quién. Aquí se trata de sobrevivir, porque nuestras familias son dueñas de esta tierra desde hace siglos. Y vienen los godos y pasan, y vienen los árabes y pasan, y aquí siempre vamos a estar nosotros, claro. Y hay que meterse en esa mentalidad de la época para entender todo ese tipo de fenómenos. Es que me has abierto un melón maravilloso. Presidenta, algo nos ha preguntado. Sí, enhorabuena por la presentación y la exposición porque está resultando muy interesante. Me vuelvo a la actualidad. Mencionabas esa resolución del Constitucional que viene a avalar la ley de la amnistía como una estocada muy importante al Estado de Derecho y que ya da avisos de que está agotado, ¿no?, este sistema del 78. Pero es que tenemos en ciernes, en próximas fechas, otra ley que va a cambiar por completo la carrera judicial, donde si eso llega a aprobarse, yo creo que la ciudadanía no es consciente de lo que implica el someterte a un juez que no es independiente y que su plaza, su titularidad de un juzgado no depende del esfuerzo suyo de haber adquirido ese puesto por una oposición, sino que ha sido designado por un poder político que le va a venir a decir, y estamos viendo lo que pasa con la Fiscalía. Entonces, someternos a los jueces. Que me hagas una valoración de eso, porque si puede resistir el Estado de Derecho a que esa ley se vaya a aprobar. Luego, por otro lado, trayendo la historia, también el contexto histórico al actual. Vemos como siempre ha habido como una dualidad que choca entre sí, que es cristiandad e islam. Y hoy en día se sigue viendo, porque hay genocidio en el mundo de los cristianos, que además muchas veces desde los medios de comunicación se opaca y no se está... Se oculta sistemáticamente. Sí. Eso quiere decir que estamos hablando de que, o sea, años 700, estamos en el 2025, seguimos estando en la misma situación. Nunca va a haber una reconciliación entre ambas dualidades, siempre va a tener que ser una reconquista sobre otra. Eso es lo que... Bueno, esta vez no puedo mezclar los temas. Estaba pensando en la forma de hacer cómo, pero me parece que no. El primer tema es importantísimo, efectivamente. Fíjate que en realidad el texto de la reforma, en otro contexto, no tendría por qué ser malo. Es decir, que la idea de que la instrucción la llevaran los fiscales en lugar de los jueces es el primero que se plantea es con Gallardón, de ministro de Justicia. Nadie pensaba en aquel momento esto va a significar que a partir de ahora el partido del gobierno va a controlar. Uy, sí. Es decir, no puedes ver la letra de la reforma separada del contexto político que la determina. Lo mismo respecto a la elección de los jueces y demás. Las consecuencias pueden ser terribles, porque en realidad los tribunales, ahora ya solo nos quedan dos cosas, la UCO y la Guardia Civil. Hasta Nadal se ha retirado, o sea, que eso nos queda al caraz. No. La UCO y los jueces. O sea, la UCO y los jueces. Están siendo muy valientes, y los fiscales también en general. Yo tengo muchos amigos, por razones, en fin, vitales, jueces, fiscales y tal, que tienen el teléfono abrasado con sus WhatsApp de las cosas, pero muy interesante, claro, es lo que están contando ellos, ¿no? O sea, están al borde de la insurrección. El lunes, cuando acabaron la reunión con el Ministerio de Justicia, salieron diciendo, vamos a la huelga indefinida y que les den morcilla. Imagínate lo que es una huelga indefinida de jueces y fiscales, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la gente tiene conciencia de esto. ¿Sabes por qué? Porque, vamos a ver,
Esta es una respuesta un poco larga, igual voy a procurar no extenderme de todas formas. España era un país muy organizado y muy bien organizado, donde todo funcionaba. Durante mucho tiempo no funcionó. La realidad, y espero que no me metan ahora mismo una denuncia por ley de memoria democrática, es que a partir de los 50 finales aquí todo empieza a funcionar muy bien. Todo. Y las instituciones funcionan bien, y los trenes llegan a su hora, y la sanidad funciona, y la educación funciona, y bueno, esto hace muchísimo tiempo. Y los españoles estamos criados todos, generación tras generación, en una atmósfera en la que las instituciones funcionan por sí mismas. Y hemos perdido de vista que para que funcionen por sí mismas hace falta que todo el mundo esté de acuerdo en que funcionen como instituciones neutras. Claro. Y nos cuesta muchísimo entender que de repente eso puede cambiar. Y que los jueces o los fiscales pueden empezar a comportarse como enemigos. Pero es que puede empezar a pasar. Y en ese sentido, esa reforma apunta a eso. Como estamos acostumbrados a ese mundo en el que todo mal que bien funcionaba, incluso los trenes de Óscar Puente, ¿no? Cuesta reaccionar. Es una realidad que sencillamente no te esperabas. Pasó un poco lo mismo con la pandemia. No quiero ir de sensibilidades, pero bueno, de repente vimos unas autoridades médicas que daban una información que no era real. Y hemos sabido después que no era real. O sea, ¿cómo es posible que te engañe el Ministerio de Sanidad? O sea, no cabe en cabeza humana, pero pasó. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ahora ves que las instituciones que han funcionado siempre pueden empezar a trabajar contra ti. Y aquí hay que alertar permanentemente a la gente. Pero esto es trabajo de los medios de comunicación y en realidad de todos y cada uno de nosotros. Ya tengamos una voz. Mira lo que te va a venir. Mira lo que te va a venir, mira lo que te va a venir, ¿no? Yo creo que no va a venir. No sé por qué, puede que no sé si van a aprobar la ley en las Cortes, ¿no? Pero yo creo que esa ley no va a llevarse a efecto. Es un pálpito, ¿eh? O sea, no me pidas una razón objetiva, pero respecto al otro, no es compatible. El Islam y el cristianismo no es compatible, sencillamente nunca lo ha sido, porque ellos no quieren, fundamentalmente. Está en su estructura. Sobre esto también tengo un libro que se llama Historia de la Yihad, que explica muy bien el proceso. No es un problema personal, o sea, todos tenemos amigos musulmanes. Pues el peluquero de mis hijos en Galapagar, por ejemplo, que se llama Hassan, que es un tío fantástico. El problema nunca es personal, es siempre colectivo. El problema con el Islam siempre es colectivo. A partir de un cierto grado de peso, ya sea por número de gente, ya sea por densidad de población en un punto, etcétera, tiende a crear su propia dinámica, su propio orden. Y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Bueno, pues son musulmanes. A los musulmanes no les puede reprochar que quieran dejar de ser musulmanes. El problema es que quieren ser musulmanes aquí, claro. Y aquí es donde entra un problema porque es esencialmente una religión política. Nació así y nació para eso. Es una historia preciosa. La próxima vez que me llame Juan va a ser para hablar del Islam. ¿Vale? Sí. Porque es un tema, además, por razones obvias. Una de las cosas que yo hago es que coordino el área de historia de un instituto que se llama ISE, que es un instituto de formación superior para posgrados y tal. Y uno de los temas claves es explicar cómo funciona el Islam. Porque es que es una civilización, claro, y no puede funcionar de otra manera. Lo suyo es saberlo. Esto funciona así, si importas aquí una masa importante de población musulmana, sabes que vas a importar sus problemas, porque son sus problemas. Ellos, mal que bien, bueno, van mal que bien algunos, pero en fin, los gestionan. Pero nosotros no sabemos. Claro, la no separación entre religión y política, por ejemplo. Nosotros hemos nacido con la idea de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el Islam eso no existe. Es lo mismo todo. La idea de que hay una autoridad religiosa que si eres un hereje salvaje te va a excomulgar, en el Islam no existe. La idea de que hay, eruditos, teólogos, etcétera, que cogen la doctrina del Nuevo Testamento y la adaptan a los tiempos, en el Islam eso no existe, no se puede hacer. Claro, todo eso, ellos llevan 1400 años viviendo con eso. Y lo gestionan. Mejor lo veo, pero lo gestionan. Nosotros lo hemos tenido siempre enfrente, hasta ahora, que lo hemos importado.
Y no cabe. No cabe. Bueno, Anoche o antes de anoche recordaba esto que tú estás diciendo. Tenías como invitado a Samuel, el presidente de una policía. Samuel Vázquez, sí. Estuvo con nosotros aquí presentando él y Josema su libro. Y recordando sus palabras, pues, y las tuyas ahora, pues eso. Había una predicción que se está cumpliendo en muchas poblaciones españolas en este momento, pues todos esos vetos, Claro, ellos crean su propia lógica. Que se están creando y están teniendo sus problemas correspondientes. Fue bate en aquella ocasión, Samuel, fue adivino, porque está calcando aquella charla que nos dio sobre la presentación de su libro, está calcando anoche o antes de anoche fue cuando lo ve. El miércoles, sí. Bueno, es muy interesante estar escuchando a José Javier. Como él dice, bueno, pues lo traeremos, claro que sí, a que nos hable del Islam. Es una pena, porque recordaba ahora cuando lo mencionabas a un compañero de la Sociedad Económica que moteábamos como Trotsky, José Manuel García, que está en el cielo ya, hombre, es un enamorado del Islam, lo sabía todo del Islam, todo, absolutamente todo. Hoy hubiera prestado estar aquí y el día que estés aquí con nosotros también, seguramente tendrá oportunidad de vernos desde donde esté. Cerramos hoy con José Javier Esparza el ciclo, o hasta aquí, el verano. Nos vamos de vacaciones, julio y agosto. Volvemos en septiembre, después de una prolífica actividad que hemos tenido, diversa que hemos tenido este año. Para seguir manteniendo este tipo de actividades que en la económica tenemos, hacen falta socios. Hace falta, les hizo una señora socio, salió Borja a recepción con una hoja de inscripción para hacerse por 36 euros al año. Creo que es una cuota a nosotros nos permite seguir haciendo este tipo de actividades y nos viene muy bien. Así que cualquiera que quiera hacerlo a través de la web también se puede hacer, estamos a su disposición. Y por último, pues Javier, mira, Silvia va a hacerte ahora entrega de un presente que en la Sociedad Económica tenemos a bien dar a nuestros ponentes, o a nuestros invitados, no a nuestros ponentes. Es una obra, ella te explicará ahora en qué consiste, a ti te va a gustar especialmente. No está pensada para ti, pero es proceso. Es una obra de una persona que está aquí con nosotros, que está allá atrás, el señor de bigote, Juan Prieto, que forma parte de la Junta de Gobierno. Él es artista, pintor, escultor y demás cosas. Y nos hizo esta cosa que Silvia, cuando quieras, por favor, te va a hacer entrega de ella y te va a comentar en qué consiste. ¿Vale? Y nos llevamos el cable. Pues esto es una representación. Reproducción. Sí, reproducción, eso es. De la piedra labrada más antigua que la tenemos aquí. El pórtico. Qué cosa más bonita, por favor. De la iglesia de San Esta está Nicolás. aquí mismo en la iglesia de San Nicolás. Eso es. Y es una reproducción que Juan Prieto hizo en cerámica. ¿La habéis visto? Muchísimas gracias. La alegoría sería el trigo y la vid. Son numeradas. Símbolos cristianos. Absolutamente. Oye, muchísimas gracias. Pero a ti te haría especialmente ilusión. Fíjate. Sí, tiene la leyenda más del... Fragmento de Estela de Silva de San Francisco del Monte. Bueno. No sé si quieres decir algo. En fin, a ustedes ¿Qué voy a muchísimas decir? gracias por haber estado hoy aquí otra vez con nosotros. Esperamos en septiembre de nuevo.